Muy buenos días. Muchas gracias en primer lugar por haberme invitado a participar en este seminario Arte y Estado, y mi reconocimiento y felicitación a las entidades que lo han impulsado, la Universidad Complutense y la Universidad Pompeu Fabra, en concreto a Fernando Checa y Pablo Salvador, por la iniciativa y por el haber decidido llevarla adelante aún en las circunstancias en que nos encontramos. Bien, unas circunstancias que lógicamente afectan a cualquier consideración económica en estos tiempos y también lógicamente a la cultura o a la economía de la cultura, que es en lo que voy a intentar centrar esta intervención. Por tanto, lo primero es que habrá que entender el contexto en el que nos encontramos, el contexto de una crisis sanitaria aún en una fase grave, pero yo diría que aún más habría que intentar aproximarnos al nuevo contexto en el que nos vamos a ir adentrando a medida que superemos la crisis sanitaria. Y todo ello entendiéndolo para un sector como el cultural, que es el de los que más ha padecido los efectos de la pandemia y los efectos de la limitación en la movilidad de las personas. Y al que le aguarda un escenario, yo creo que distinto al que hemos conocido y que puede ser mejor o peor, igual no lo acabo de ver, y que va a depender mucho de cómo lo hagamos todos, especialmente todas aquellas personas que nos sentimos comprometidos con el hecho cultural. Por ello, en mi intervención lo que haré es compartir con ustedes 5 consideraciones acerca de por dónde puede ir el marco económico para la cultura en los próximos tiempos, tanto en los próximos meses, hasta que superemos la fase más grave de la pandemia. Todo indica, los expertos, que nos situaremos a finales en primavera. En primavera podemos haber superado esta fase más grave, más aguda de la pandemia, y especialmente en este escenario posterior, un escenario de recuperación y reforma que puede durar años. Por tanto tenemos que prepararnos para este nuevo escenario. En cualquier caso, previamente, como estamos hablando de economía, me comprometo a no aburrirles unos cuantos datos para situar la importancia del sector cultural en España, con datos del año 2018, que son los últimos disponibles. Por una parte, el sector cultural ocupó en dicho año, en el año 2018, a cerca de 700.000 personas, o lo que es lo mismo, más del 3,5% de la población ocupada en España. Cabe destacar que entre esas personas el nivel de personas con formación superior supera en un 50% al que se da en el resto de población laboral en España. En cuanto al número de empresas culturales, también se sitúa ligeramente por encima del 3,5%, es un 3,7%, y son más de 22.000 las empresas culturales que operan en nuestro país de manera estable. Una partida muy importante es el gasto público en apoyo a la cultura. Este gasto público en apoyo a la cultura se situó cerca del 0,5% en el año 2018, exactamente un 0,45%, correspondiendo el mayor gasto a las administraciones locales y desde las autonómicas y finalmente del Estado. A su vez, el gasto familiar en bienes y servicios culturales se elevó al 2,3%, el 2,3% de lo que gastan las familias lo gastan en bienes y servicios culturales, y todo ello hace que la aportación del conjunto de la cultura al PIB español se sitúe en un 3,2%. Es un porcentaje que está lejos aún de lo que querríamos todos, por lo menos todos los que participamos y atendemos este seminario, pero en cualquier caso no es nada despreciable, especialmente si entendemos que la aportación de la cultura al PIB, a la riqueza de un país, no se produce estrictamente a través de los agentes genuinamente culturales, sino que también son otros sectores los beneficiados por la actividad cultural. Quizás el más destacado y más relevante y más visible es el propio sector turístico. Así, en el año 2018, un 14,5% de los viajes que hicimos los residentes en España tuvieron una motivación cultural, un porcentaje que pasa del 14,5 al 17,5 cuando consideramos a los extranjeros que nos visitaron. Por tanto, diríamos que la cultura algo tiene que ver en ese 13% como mínimo de contribución del turismo a la riqueza española. Si vamos agregando la aportación directa más a la aportación directa a través de otros sectores, entonces veremos la importancia real de la cultura en la economía y en la riqueza de nuestro país. Bien, una vez la referencia a estos datos para enmarcar lo que es la cultura en nuestro país, ya las 5 consideraciones que quería compartir con ustedes, entendiendo, como les decía, que creo que lo fundamental
es situarlas en el marco del contexto que estamos viviendo, que previsiblemente durará aún unos meses y aún más en el nuevo escenario que nos espera a medida que superemos las fases más agudas de la crisis sanitaria. La primera consideración tenía que ver con la necesidad en esta nueva fase, esta nueva fase de reconstrucción y reforma se sustenta esencialmente o se va a sustentar en dos pilares: las inversiones, muy importantes, articuladas especialmente a través del Fondo Europeo Next Generation, hasta 140.000 millones, de los cuales más de la mitad en forma de ayuda directa y el resto en préstamo en unas condiciones muy beneficiosas, y las reformas. Por tanto, estamos ante un escenario de inversiones y reformas. Entonces, en este espíritu de inversiones y un espíritu reformista, querría compartir con usted la primera consideración. La primera es que España debe asumir de una vez la importancia estratégica de la cultura en su proyección al mundo. Esto lo he pensado siempre, pero especialmente cuando preparando este seminario observé un dato que me costaba de creer, y es que la balanza comercial de la cultura española es negativa. O sea, importamos más bienes culturales de los que exportamos, lo cual, desde mi punto de vista, carece de sentido, o por lo menos es reversible, porque España es un actor cultural muy importante. Por tanto, lo lógico sería que exportáramos más bienes culturales de los que importamos. Este tendría que ser un primer objetivo: entender la importancia de la cultura para nuestra proyección al mundo. Es más, yo creo que la cultura tendría que ser el eje prioritario y estable de la política exterior española. Desde un punto de vista geoestratégico, España puede aspirar a ser un actor importante, incluso en ocasiones determinante, en el marco de la Unión Europea. Pero más allá de la Unión Europea, lo que seamos será como europeos. Sin embargo, desde un punto de vista cultural, España puede tener una voz y una presencia muy mayor en el mundo. Y esta mayor presencia cultural en el mundo de manera estable tendría consecuencias económicas muy favorables para nuestro país, algunas directamente a través del propio sector cultural y otras indirectamente a través de otros sectores. La segunda consideración, mucho más coyuntural, tiene que ver con la pandemia, con los meses que estamos viviendo. Hemos podido superar la primera oleada de la pandemia gracias a una serie de instrumentos que se pusieron en marcha de manera rápida y bastante eficiente, como fueron los ICOs, los ERTE y otras medidas. Pero en esta segunda oleada de la pandemia no será suficiente la prolongación de estos instrumentos. Es indispensable seguir contando con los ERTEs, son indispensables, ha sido indispensable, y hay que felicitar al Gobierno por la prolongación del periodo de amortización de los ICO y de una mayor carencia, evidentemente, pero en esta nueva fase van a ser indispensables las ayudas directas a las empresas, especialmente a aquellas compañías solventes, a las empresas y entidades. Por tanto, el sector cultural tiene que ser capaz de defender estas ayudas directas del Estado a sus unidades productivas, especialmente aquellas que tienen solvencia y cuyo problema es transitar por los meses que nos esperan. Esta es una recomendación que podría parecer una recomendación desde posiciones, digamos, de izquierdas, ¿no? La intervención del Estado en la economía, pues posible que sean de izquierdas, pero más que nada son de sentido común. La Unión Europea, la Comisión Europea está recomendando actuar en este sentido, y el propio Fondo Monetario Internacional, muy conocido por sus posiciones más de corte liberal, está señalando a España la necesidad de entrar directamente por la vía de la ayuda directa en todas aquellas empresas que tienen viabilidad futura, pero que sin embargo podrían quedar por el camino durante los meses que nos esperan. Por tanto, aquí hay que animar al sector cultural a defender las ayudas directas a las empresas más allá de los préstamos, los ERTEs y otros instrumentos que han demostrado su funcionamiento y su sentido a lo largo de estos meses. La tercera consideración sería hacia los fondos Next Generation a los que me refería al inicio. En este sentido es animar al sector cultural a que apueste por conseguir estos fondos. Estamos hablando de 140.000 millones, de los cuales 72.000 en forma de ayuda directa a España. De los 700.000 para el conjunto de la Unión Europea, 140.000 han sido asignados a España. Pero hay que empezar por decir que no son fondos cuya consecución va a resultar sencilla ni automática. Habrá que trabajar muy bien las solicitudes. Por tanto, hay que empezar a coordinarnos y a trabajar muy bien. España no tiene una trayectoria de éxito en cuanto a la disposición de fondos europeos. Normalmente no hemos estado a la altura y hemos sido los países que menos porcentaje ha aprovechado de los fondos europeos. Esto tenía que acabar, esta tendencia arraigada en nuestra manera de actuar.
Por tanto, hay que entender que conseguir estos fondos es una cuestión que está a nuestro alcance, pero que hay que trabajarlo y hay que empezar a hacerlo desde ya. Aunque no esté muy especificado el procedimiento, lo estará en unas semanas, hay que empezar a abordar esta cuestión. Y en este sentido, del total asignado a España, el gobierno español ha decidido que un 1,1% va a ir directamente a cultura y deporte, lo cual es una cantidad muy importante, aunque un 1% parezca poco. Estamos hablando de un 1% de 140.000 millones, hay que ver cómo se reparte entre cultura y deporte, lógicamente. Pero además nuestras empresas, nuestras entidades, aunque está por especificar, yo creo que al final será así, también podrán optar a mayores recursos del conjunto de estos 140.000, siempre y cuando presentemos proyectos que garanticen crecimiento y empleo a largo plazo y que se sustenten sobre los vectores que la Comisión Europea considera de futuro y que son esencialmente la transición verde y la digitalización. Por tanto, es el momento de empezar a preparar estas solicitudes porque pueden ser fundamentales para capitalizar y consolidar nuestras unidades productivas. La cuarta consideración tiene que ver con ese mayor protagonismo que van a tener los poderes públicos en un futuro. No tanto quizás como el que hemos visto durante estos meses, pero parece evidente que lo público vuelve y vuelve con fuerza y nos quedará un mundo en que el poder público va a tener un papel mayor del que había venido teniendo hasta ahora. Lo cual, en principio, es una buena noticia o muy buena noticia para el sector cultural, porque es indispensable para el sector cultural el compromiso de los poderes públicos. No todo es monetizable y transformable en beneficio en el sector cultural y, por tanto, el papel de la inversión pública resulta determinante y lo va a seguir resultando en el futuro. Es una buena noticia que pueda haber un mayor gasto público, una mayor presencia de lo público en nuestra vida, pero también habrá que tener en cuenta que habrá una enorme presión de lo social para conseguir dicho mayor gasto público. Es decir, el destrozo de la pandemia sobre lo social ha sido enorme. Las necesidades de nuestra sociedad ya eran muchas, ahora muchas más. El colectivo de personas en riesgo de exclusión ha aumentado y su fragilidad también se ha acrecentado. Por tanto, habrá más gasto público, pero también habrá una muy mayor demanda social y habrá una presión para responder a esta mayor demanda social. Por tanto, la cultura tiene aquí una oportunidad, pero una oportunidad que, igual que los fondos Next Generation, habrá que trabajar y trabajar muy bien para conseguir que también la cultura se beneficie de ese mayor protagonismo de los poderes públicos. Finalmente, ya la última consideración para atenerme al tiempo que me ha sido asignado, tiene que ver con la fiscalidad, porque hace ya años o décadas que el sector cultural aspira a una mayor fiscalidad, para la fiscalidad vinculada con el patrocinio y mecenazgo, una viejísima aspiración de nuestro sector cultural que nunca acaba de concretarse. Yo creo que estamos ante la oportunidad para conseguir esa fiscalidad que todos esperamos y deseamos. ¿Por qué? Porque yo creo que es muy seria la voluntad del gobierno, sustentada en diversas fuerzas políticas, de abordar no una nueva reforma fiscal de las que estamos acostumbrados, que no pasa de ser una serie de ajustes sobre un modelo fiscal que viene de lejos, sino para abordar una reforma en profundidad de nuestra fiscalidad. Para ello se está intentando conformar una comisión con fuerza política para diseñar un nuevo modelo fiscal que responda a las transformaciones que ha tenido nuestra economía en las 2 o 3 últimas décadas. Ya no se trata tanto de ajustar un poco más de IRPF, un poco menos, patrimonio sí, patrimonio no, sino de entender el nuevo contexto de la economía. En 20, 25 años ha emergido la economía verde, que va a exigir una fiscalidad verde. Ha emergido, y con una fuerza tremenda, la digitalización de la economía y con ello de las plataformas tecnológicas. Todo ello no está regulado. Y estamos padeciendo también un proceso en el marco de la Unión Europea. Es evidente que hay que avanzar hacia una mayor coordinación impositiva entre Estados de marcos fiscales, porque está ocurriendo cosa sorprendente, que la propia Unión Europea está facilitando mucho la elusión fiscal. Por tanto, estas son cuestiones que están encima de la mesa. Y por tanto, en los próximos tiempos, y creo que es una noticia excelente, España va a abordar una reforma en profundidad de nuestro modelo fiscal. Y es en esta reforma en profundidad en que la cultura tiene que ser capaz
de defender sus intereses y de hacer entender que es indispensable una nueva ley que favorezca el patrocinio, el mecenazgo y todo aquello que es la aportación privada al hecho cultural. Por tanto, estamos ante una oportunidad única que venimos reclamando y que no podemos desaprovechar. Bien, con esto acabaría. Esto es todo lo que quería comentarles, lamentando no poder hacerlo personalmente. En cualquier caso, felicitar nuevamente a los impulsores de la iniciativa y confiemos que pronto podamos vernos y, si puede ser, celebrando alguna de las buenas noticias que pueden intuirse para el sector cultural en los próximos tiempos. Muchas gracias.